Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Si ya usted está en el Evangelio de Mateo capítulo 13, vamos a mirar del verso 44 hasta el verso 46. Son dos pequeñas parábolas, pero que tienen un poderoso mensaje para cada uno de nosotros. Evangelio de Mateo, capítulo 13, 1-3, del verso 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Tomemos asiento. El capítulo 13 de Mateo tiene un bloque de 6 parábolas, y en todas ellas el Señor Jesús está tratando de explicar algunos valores del reino de los cielos. O sea, las 6 parábolas están tratando de explicar a sus discípulos todo lo concerniente al reino de los cielos. Entonces, en estas parábolas, en algunas habla de la forma como empieza a crecer y a brotar el reino de los cielos, que es el mismo reino de Dios en el corazón de los hombres. También en otras nos habla de las dificultades en la comunidad de fe con respecto al reino de Dios. Y en algo otras nos habla de la forma como crece y se desarrolla el reino de Dios en el mundo. Y estas dos parábolas pues tienen un mensaje muy hermoso, porque nos va a hablar del valor que cada persona tiene para Dios dentro del marco del reino de los cielos. Las parábolas son, digamos, como imágenes de la vida real que utiliza el Señor Jesús para hablarle a sus discípulos. Y cada elemento tiene un significado. Hay una simbología que tiene significado. Por ejemplo, en las dos parábolas que nosotros leímos, nos está mostrando un elemento que tiene un gran valor. En la primera nos está hablando de un ¿qué? ¿De qué nos está hablando la primera? Algo que tiene un gran valor, un tesoro, ¿cierto? Y en la segunda parábola, algo que tiene un gran valor, que es la perla, una perla preciosa. Y también nos habla de que alguien tiene que ver con esas cosas de valor. En la primera nos habla que un hombre halló ese tesoro que estaba escondido. Y en la otra nos dice que era un comerciante comprador de perlas, que de repente él andaba buscando la mejor perla y se la encontró, ¿cierto? Se la encontró. Y nos habla de algún lugar. Por ejemplo, en la primera parábola se nos dice que este tesoro estaba ¿en dónde? En un gran campo. En un gran campo. Y por supuesto que el comerciante de perlas tendría que estar en un lugar, tal vez en un mercado, donde se vendían objetos de valor, considerados valiosos en su tiempo. Entonces, ahí hay una simbología. Yo quiero compartir una pequeña enseñanza bajo el título: Cristo lo dio todo por todos. Cristo lo dio todo por todos. Y en esta simbología, el campo
representa al mundo. Ese campo, ese lugar donde estaba hallada la perla o el tesoro, perdón, donde se encontraba el tesoro o la perla, es un campo, un lugar, y entonces representa al mundo. El hombre, tanto el comerciante como el hombre que se encontró el tesoro, están representando a Cristo. Y en el caso del tesoro y la perla, representa el valor de cada individuo para Dios. En este caso, en todo el capítulo 13, el Señor le está hablando a sus discípulos en parábolas. Quiere decir que los oyentes eran sus discípulos, no eran gente por allá que no tenía nada que ver con Jesús ni el reino. Le estaba hablando a sus discípulos. Entonces el Señor utiliza estas dos figuras para decirle a sus discípulos cuánto valen ellos para Él. Cuánto valen, digamos, cada uno de ellos para el Señor. Entonces, en ese mismo pensamiento, lo que Jesús les está diciendo es lo siguiente: ustedes son el tesoro que se hallaba escondido en ese campo, y ustedes son esa perla de gran precio que estaba hallando el comprador de perlas. Y el Señor les está diciendo: yo soy el que compré el terreno, el que compró el campo. Porque en la primera parábola nos dice que aquel hombre, cuando encontró el tesoro, lo escondió, ¿verdad? Lo volvió a guardar y fue y vendió todo lo que tenía, y cuando ya recolectó todo, vino y compró ese campo. Obviamente él encontró un tesoro en un terreno ajeno, y había una ley que decía que el tesoro que se encontrara era para el dueño del terreno. Entonces él, ¿qué hizo? Lo ocultó en el mismo terreno donde lo halló, y fue y compró el campo para sí mismo poder tener y usufructuar de su tesoro. Si para Jesús cada discípulo tiene un gran valor, al punto de que el Señor lo cataloga como algo muy preciado, como un tesoro, eso significa que nosotros para el Señor Jesús valemos ¿cuánto? Mucho, mucho, valemos mucho. Y ese mismo pensamiento está en el Antiguo Testamento. Si nosotros miramos Mateo 19:5, vamos a encontrar algo que nos ayuda, digamos, como a afirmar lo que está diciendo esta parábola. En el verso 19, en el capítulo 19 de Éxodo, verso 5, dice lo siguiente: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis especial ¿qué? Tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El Señor estaba diciendo al pueblo de Israel: ustedes son para mí un tesoro muy valioso si guardan mis mandamientos, es decir, si son mis discípulos. En la parábola Jesús les está hablando a sus discípulos. Note que en Éxodo 19:5, el mensaje de Dios no es para todo el mundo, no. El mensaje de Dios diciéndoles: ustedes son para mí un tesoro, se lo está diciendo solamente al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Ahora, analicemos un poquito. Aquel hombre fue y vendió todo para comprar aquel campo, porque sabía que en ese campo ya había visto un tesoro. Y eso significa entonces lo siguiente: presten todos atención para que podamos comprender el mensaje de esta parábola. Si Jesús es el hombre
que compró al campo y el campo representa al mundo. ¿Qué significa eso? Que Jesús compró ¿a quién? Si Jesús representa al hombre que compró el campo, y si el mundo es el campo, luego Jesús, ¿qué compró? ¿Los enredé o lo explico? Si el hombre compró el campo, porque sabía que ahí había un tesoro escondido, y si ese campo representa al mundo, luego Jesús, ¿qué hizo? ¿Compró qué? Compró al mundo. Compró al mundo. Y la Biblia sustenta eso que estamos hablando. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Cristo fue a la cruz para comprar al mundo, porque sabía que en el mundo habían muchos tesoros individuales, o sea, muchos ¿qué son ustedes? Discípulos, porque habían muchos discípulos para Él. Él sabía que en ese mundo, en ese campo vasto, en ese campo también de oscuridad, habían muchos que iban a ser sus discípulos. ¿Hasta aquí estamos claros, mis hermanos? Entonces, lo primero que nosotros aprendemos en esta noche es que para el Señor nosotros valemos muchísimo. Eso es, usted y yo valemos para Dios. Ahora, quizás nosotros lo sepamos, pero una cosa es muy diferente saber algo, pero otra cosa es interiorizar y apropiarnos de eso que sabemos. Porque hay mucha gente que sabe que Dios los ama, pero se sienten no amados por Dios. Y yo tengo que creer que realmente Jesús me ama y que Él me lo demostró al ir a la cruz por mí, que Él se lo demostró a su merced al ir a morir en la cruz. Entonces, ningún discípulo podrá estar triste. El reino de los cielos es alegría. Además, usted se imagina la alegría que le proporcionó a este hombre el haber encontrado ese tesoro. ¿Qué pasa si usted un buen día va por la calle y se encuentra un maletín lleno de dólares? ¿Usted se pone a llorar? No. Mis hermanos, eso nos produce una alegría, un gozo enorme. Obviamente que nos desconcierta y vienen miles de preguntas. Pero cuando ya ha pasado todo eso, nos empezamos a alegrar muchísimo. Imagínese la alegría que le produjo ese comerciante de perlas, porque él andaba buscando perlas finas y de repente se encuentra con una que sobrepasó sus expectativas. Era la más hermosa, la más grande, la más fina, la más pura. Y entonces estas dos parábolas nos muestran alegría. Y eso tiene que transmitir a nosotros. Entonces, cuando nosotros sabemos cuánto valemos para Dios, debemos de estar siempre alegres, debemos de estar siempre contentos, a pesar de que nos sucedan cosas feas que no queremos vivir. Pero hay un gozo y una alegría, es saber que ante los ojos de Dios valemos mucho. Tal vez para el mundo no valgamos tanto. Es más, el mundo nos trata de devaluar día a día. Y quizá las experiencias de vida negativas le hagan pensar a mucha gente que no valen nada. Pero es bueno que nosotros sepamos que por la palabra del Señor nosotros valemos mucho. ¿Sabe? El Señor lo dijo en Éxodo 19:5. Ustedes son para mí un tesoro especial. Ustedes para mí son un pueblo diferente. Y el Señor dijo: yo daría naciones por ti. O sea, cuando nosotros le dimos el sí a Jesús y cuando realmente nosotros nos rendimos a Él, nosotros empezamos a tener un valor
incalculable para Él. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 en adelante, hasta el 21, vamos a leer lo siguiente, para entender cuánto nosotros le costamos a Cristo. Primera carta del apóstol Pablo, capítulo 1, del verso 18 al 21, dice: pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los tiempos últimos por amor a vosotros. Por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué le costó a Jesús? Recuerden que Él dio todo para comprar ese campo que era el mundo, porque ahí Él sabía que habían tesoros, o sea, nosotros como sus discípulos. ¿Qué le costó a Él según este pasaje? La vida, su sangre. Lo más preciado que Él tenía era su vida, su sangre. O sea, Él lo dio todo, dijo: yo no tengo más, pero fue suficiente y más que suficiente. Amén, mis hermanos. Entonces, importante es que nosotros, si valemos como un tesoro para el Señor, como discípulos nos mantengamos siempre en ese valor. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Usted no debe valer menos cada día. Por el contrario, cada día debe valer más para el Señor. Cada día ese tesoro debe cobrar mayor valor. ¿Cómo valdríamos nosotros para Cristo? Haciendo lo único que Él nos ha pedido. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Entonces, una manera como yo me hago mucho más preciado, un tesoro mucho más valioso para el Señor, es cuando yo trato de agradar a Dios, cuando yo trato de que Él esté contento y satisfecho conmigo, valdré más. Y eso es lo primero que nos enseña este pasaje. Para Él somos un tesoro. Nunca hagamos con nuestras acciones, con nuestras decisiones, que nos desvaloricemos delante de Él, sino que nos mantengamos en ese concepto con el cual el Señor nos tiene. Ahora, mire, el segundo punto es el siguiente. Si yo para el Señor Jesús soy un tesoro, presten atención con este ejercicio. Si yo para Jesús como su discípulo soy un tesoro que le costó todo a Él, ese que compró el terreno para que yo fuese ese tesoro, ¿qué significa entonces ahora para la vida del discípulo? ¿En qué se convierte? ¿En qué se convierte? Repito, yo soy un tesoro para Jesús. Usted es un tesoro para Jesús. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Según la Biblia, eso somos. Y yo lo creo. Y yo creo que ustedes son un tesoro, un pueblo precioso para Dios. Ahora, cuando yo, que soy su tesoro, me doy cuenta que Él lo dio todo, que Él me compró con sangre, dando su vida, ¿en qué se convierte Él para mí? ¿En qué se convierte Él para mí? Hablando de valores, se convierte en lo más preciado para mí. Recuerde que un tesoro es algo preciado, es algo codiciable. Luego entonces, Jesús, ¿en qué se convierte también para mí? En mí, dígalo, en lo que estamos hablando ahorita, en mi tesoro.
Cristo se convierte entonces para mí en lo más valioso. Y de acuerdo con esta parábola, entonces se convierte para mí en mi tesoro. Se convierte para mí en mi tesoro. Primero es que yo valgo para Jesús como un tesoro de mucho valor. Lo segundo es que como Él lo dio todo por mí, por tenerme como su tesoro, ahora lo segundo es que Él se convierte ahora en mi tesoro. ¿Para cuántos de ustedes Jesús es su tesoro? ¿Para cuántos es su mayor tesoro? ¿Cuántos creen que después de Él no hay más? Después de Él no hay más en mi vida. Yo tengo muchas cosas de valor, muchas cosas que yo aprecio, usted las tiene. Sin duda que si nos preguntan, uno diría mi esposa, mi esposo, mi pareja, diría mis hijos, ¿verdad? Otros dirían mi salud es un gran tesoro que estoy disfrutando. Pero en realidad el mayor tesoro que usted y yo tenemos, que la iglesia tiene, se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, que dio su vida en la cruz para pasarnos de muerte a vida eterna. Amén. Es importante que nosotros comprendamos eso. Ahora, implica, en el caso del hombre del campo y el caso del hombre de las perlas, implica que ellos tuvieron que dejar algo de lo que tenían. En el caso del hombre del tesoro que lo encontró y lo escondió, fue y vendió todo lo que tenía. Pues esta parábola nos muestra un cuadro como de un agricultor, de un hombre de campo. ¿Qué tendría ese hombre? Pues tendría tal vez finca, tendría vacas, tendría ovejas, tendría burros, tendría de pronto cultivo de olivas, de aceitunas, de lentejas, qué sé. Pero suponemos que él entonces va y vende todo esto para quedarse con el tesoro. Renunció a todo por el tesoro. Y en el caso del hombre de las perlas, dice que también fue y vendió todo. ¿Qué tendría él? ¿Qué tendría él? ¿Qué tendría ese comerciante? Si era un comerciante de perlas, ¿qué tendría? ¿Perlas? Tendría unas chiquiticas, unas ahí. Tenía perlas. Y él fue y vendió todo. Vendió todo por quedarse con una sola, de gran valor. Entonces, si yo soy el tesoro para Jesús y ahora Jesús es mi tesoro, y si Él lo dio todo para mí, ahora yo como discípulo, ¿qué tengo que dejar por tenerlo a Él? Por tener sus bendiciones. ¿Qué tengo que dejar? Pues yo tengo que dejar todo aquello que a Él no le agrada. Mire que en este caso Él no me pide que me salga del mundo. Y él cuando oró al Padre dijo: Señor, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que yo te pido que los guardes del mundo. El Señor sabe que no nos puede sustraer del mundo, porque estamos hechos en este plano para estar en este mundo. Pero lo que sí podemos nosotros dejar es todas aquellas cosas que el mundo nos ofrece, pero que se convierten en distractores para no amar al Señor con el apego con que Él se apegó a nosotros, con la consagración con que Él se consagró a nosotros, con la santidad con que Él se santificó para nosotros. Entonces yo tengo también que dejar algo atrás. Y ese algo son todas aquellas cosas que el mundo me ofrece, pero que me distancian ¿de quién? De ese tesoro hermoso que se llama Cristo Jesús. Claro, hemos dejado ya muchas cosas. Yo sé que aquí todos hemos dejado cosas. Yo sé que usted quisiera hacer muchas cosas.
para los que fuimos rumberos, cuando usted escuche esa música alegre de diciembre, ¿usted qué hace? Cuando usted escuche, dice, uy, esto es del diablo y apaga el equipo. No, le vienen un montón de recuerdos, ¿verdad? Y empezamos con la patica. ¿Sí? Entonces, sin embargo, sabemos que eso no es nuestro deleite, sabemos que eso no es lo que nos llena. Tal vez usted le escucha, pero ya no se deja afectar por eso. Y la idea es que cada día nos enamoremos más de ese tesoro, lo hagamos más valioso. Eso sería una pregunta: ¿qué tanto vale Jesús para su merced? Si dijimos que nosotros debíamos de propender porque cada día seamos más valiosos para el Señor, no creemos que debíamos de esforzarnos porque el Señor cada día, como nuestro tesoro, valga muchísimo más y más, porque yo le aseguro que hay personas que tienen en un altísimo valor a Jesús y otros no tanto, y otros no tanto, y otros no tanto. Pero qué bonito que la comunidad del remanente llegáramos a enamorarnos tanto y amar tanto al Señor, que sea tanto, 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 que nos enloquezcamos por Él. Y que nosotros de verdad, a partir de hoy, de escuchar esta palabra, sabiendo cuánto valemos para el Señor, también empecemos a dejar cosas para tenerlo más y más y más y más agradado. Y el Señor le dirá qué cosas tiene que dejar. Tal vez amistades. Tal vez tengamos que nosotros dejar algunas cosas que todavía son muy agradables para nosotros y que nos distancian de Dios. Y no quiero decir porque sean cosas malas que hay que dejar, porque todo aquello que nos distancia de Dios finalmente se convierte de verdad en cosas negativas. Y una mujer podría estar alejándose de Dios por amar más a su pareja. Y aparentemente decimos, pero ¿qué hay de malo en ello? Pero a veces amamos más a nuestra familia que a Dios, y entonces empezamos a llenarnos de ídolos. Y Dios no admite competencia. Él no comparte su gloria con nadie. Se trata entonces de que si valemos tanto para el Señor, de la misma manera Él empiece a valer y a cobrar más sentido en nuestra vida. Creo que eso era lo que el Señor quería hablarle a sus discípulos con esta parábola, porque Él les está hablando acerca del reino de los cielos. Y es como si el Señor le estuviera diciendo, ¿sabe? Ustedes están en el reino de los cielos porque el Padre los ha amado tanto. Ustedes para Él son tesoro. Es un especial tesoro. Y yo fui el que compré el campo al mundo para sacar discípulos del mundo. Y en esa dinámica del reino, ustedes me van a considerar y me van a valorar como el mayor tesoro. Ahí donde está, Señor, te damos gracias.